Sabemos de la existencia de los ángeles por la revelación. En 24 libros de la Biblia se nos habla de ellos. En el Antiguo Testamento son citados más de 300 veces y en el Nuevo en más de 200 ocasiones. A lo largo de 2000 años la teología ha profundizado en ellos y, por ejemplo, Santo Tomás es conocido con el título de Doctor Angélico por el tratado tan extenso que dedicó a los ángeles. Más recientemente, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de los ángeles a partir del número 328 hasta el 336. Y hoy mismo celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y el próximo lunes 2 de octubre el de los santos ángeles custodios. Es una verdad de fe la existencia de los ángeles y sin embargo resulta especialmente difícil en nuestro tiempo, en nuestra mentalidad ilustrada. ¿Por qué? Vamos a verlo y a sacar algunas conclusiones y algunas aplicaciones para nuestra vida. En nuestro momento cultural nos resulta especialmente difícil creer en los ángeles, quizá por distintos motivos. Por un lado, porque nuestra cultura, nuestra mentalidad es cientificista. Solamente reconoce aquellas realidades que pueden ser demostradas y falseadas en un laboratorio, las verdades experimentales. Pero en realidad esto no es una razón de peso porque realmente creemos en muchísimas cosas, también materiales, que no conseguimos demostrar. Sabemos muy poco de la materia. Concretamente el microcosmos es un misterio. No sabemos de qué está hecha la materia. Vamos descubriendo cada vez partículas más elementales y debajo de la materia muy probablemente no haya más que energía, no haya materia. Y tampoco en el macrocosmos conocemos lo que hay, lo que existe. El tamaño del universo se calcula del universo visible en 93.000 millones de años luz. Bueno, algo totalmente inimaginable. Y el universo no visible, es decir, al que no tenemos acceso porque no nos llega luz, es incalculable. Es más, se sospecha que el universo está en una expansión más veloz, más rápida que la velocidad de la luz y por tanto nunca llegaremos a ver sus límites. En definitiva, que esto de ser cientificista es muy poco serio, o por lo menos no es un motivo de peso para no creer en las cosas que no podemos demostrar, que son tan poquitas. Hay más motivos aparte de este. También nos cuesta mucho el trato y el reconocimiento de los ángeles porque nos hemos embrutecido y porque no captamos lo invisible. En el credo confesamos la fe en un Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero hoy no creemos más que en lo visible. Y no por ciencia, sino por ser brutos, por ser muy torpes, por ser muy poco delicados. Basta pensar en lo poco empáticos que somos. Nos damos muy poca cuenta de lo que no se nos dice explícitamente. O basta pensar cómo el Eros ha ido retrocediendo, pues acosado por la pornografía, por lo explícito, por la sensualidad. La relación entre lo visible y lo invisible es muy delicada, pero es fundamental. Sin lo invisible no nos explica. Basta pensar en la redención y en la salvación. Dios, más de lo que ha hecho, morir en la cruz, ya no puede hacer. El siguiente paso sería eliminar nuestra libertad, que no lo hará. Y sin embargo, aunque hace hasta el límite, no da el último paso y nos fuerza. Y por eso nos respeta siempre la libertad. La salvación es algo, una coproducción entre la intervención de Dios y la nuestra libertad, dos diálogos de libertades. O basta pensar la relación entre la gravedad y la gracia, que son las dos fuerzas fundamentales que gobiernan el mundo. La gravedad que tira para abajo, que son nuestras pasiones, que son nuestros vicios, nuestros defectos, y la gracia, que es la única fuerza que tira hacia arriba,
que es la fuerza del amor, del salir de nosotros, de entregarnos. O pensar la relación que existe entre el cuerpo y el alma. Hacemos ejercicio y nos cansamos y nos cuesta pensar. O estudiamos y nos duele la cabeza. Hay una relación entre ambas, somos unidad sustancial, están relacionadas, pero de manera misteriosa. Quizás este es el principal motivo. Nos hemos vuelto torpes, rudos. Lo espiritual nos resulta difícil, no estamos acostumbrados, como que hemos perdido la capacidad, la sensibilidad para ello. Pero quizá hay un tercer motivo, una tercera razón por la que hoy los ángeles nos resultan tan extraños, y es que han proliferado en los últimos siglos representaciones muy infantiles de los ángeles, muy quiche, que por otra parte han dado lugar quizá a una pseudo afición a los ángeles de la nueva era. Esas tendencias a relacionarse con unos espíritus impersonales que son más bien autoproyecciones narcisistas con las que entramos en contacto a través de piedras querubínicas, de cristales o de piedras de cuarzo o a través de ciertos colores. Cada ángel o arcángel se vincula a una gama cromática, o incluso de cartas que se escriben, o de mantras, o de visiones. En fin, una cierta moda que no tiene nada que ver con el cristianismo, sino más bien con un mundo espiritual etéreo, impersonal, y que es una cierta emanación de uno mismo. No, los ángeles de la fe cristiana ni son esos putis regordetes y niños pequeñitos y alados, ni son tampoco estos otros espíritus de la nueva era impersonales y narcisistas. Son espíritus puros, es decir, inteligencia y voluntad sin estar mediados por la carne, que no ocupan por tanto lugar. Por supuesto no tienen alas ni están gordos, pero tampoco son infantiles. De hecho, lo que se nos cuenta en la Biblia es que cada vez que un ángel aparece, se hace presente, se hace visible, tiene que calmar a la persona. Le dice, no temas, no temas, o no te preocupes, no vas a morir. Es un ser con una potencia, con una fuerza. Cuando conocemos a una persona inteligente, enseguida nos damos cuenta por su mirada penetrante. Y esto no es más que una sombra de lo que debe ser un ángel. Por tanto, los ángeles, también la poca devoción a los ángeles o la conciencia o el pensamiento general de que se trata de una devoción infantil de otra época y superada ya, también tiene que ver con las representaciones de ellos y por la idea que tenemos de ellos. Ángel significa enviado. Es alguien, un mensajero de Dios, un enviado de Dios, que viene a cumplir unas funciones que básicamente podríamos resumir en tres. Es un mensajero de Dios, es un consolador de Dios, es un amigo que viene de parte de Dios. Vamos a verlas rápidamente porque nos pueden aportar una nueva visión más realista y más sólida de la devoción fundamental a los ángeles. Los ángeles son, en primer lugar, mensajeros. Se nos cuenta que en el 6º mes fue enviado de parte de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es la Anunciación. El arcángel Gabriel viene de parte de Dios. Los ángeles están en la presencia de Dios. El Señor, hablando de los niños, dice, no despreciéis a uno de estos pequeños porque sus ángeles están siempre contemplando en el cielo el rostro de Dios. Los ángeles están siempre ante Dios, en Dios, contemplando el rostro de Dios. Nos conocen en los ojos, en la mirada de Dios. El nombre de los tres principales arcángeles que conocemos tienen todos ellos el sufijo el. San Miguel, él significa Dios. San Miguel significa quién como Dios. San Gabriel, que significa fortaleza de Dios. O San Rafael, que significa medicina de Dios. Todos son de Dios, todos están ante Dios.
La mirada la mirada de dos enamorados es una buena imagen, quizá de las mejores imágenes de lo que es el cielo. Cuando dos personas se miran a los ojos, tenemos en la mirada pues, como unas ciertas persianas que pueden estar bajadas o subidas. Cuando vamos a un mostrador, en una tienda, en un comercio, y nos atienden, esa persona nos ve, estamos enfrente, pero tiene las persianas de los ojos bajadas, no nos transmite nada más. Pero cuando dos enamorados se miran a los ojos, tienen las persianas levantadas y se comunican sin decirse nada, solo con la mirada más que con las palabras. Y por eso cuando se nos dice que los ángeles están siempre mirando el rostro de Dios, significa que ven la intimidad de Dios. Y en Dios nos ven a nosotros. Por eso nos conocen también. El arcángel San Gabriel viene de parte de Dios a Nazaret a encontrarse con una jovencita que al final nos dirá que se llamaba María, pero el ángel no la saluda como María, sino que le dice ave llena de gracia. El nombre propio de María no es María, es llena de gracia. María sabía muchas, pero llena de gracia no ha habido más que una. Ese es su nombre propio, su nombre exclusivo. Como la conoce Dios, así la conoce el ángel. Y viene a comunicarle el porqué de esa plenitud de gracia. La gracia se nos concede en vistas a una misión que cumplir. Así como los ángeles se identifican con su misión, nosotros tenemos que descubrirla y procurar realizarla en el tiempo. No lo he dicho, pero un ángel es un espíritu que significa enviado y que explica Santo Tomás que agota su especie. Así como hay muchos individuos de la especie humana, porque la materia nos multiplica, cada cuerpo es un espíritu encarnado. En cambio, los ángeles, al no tener materia, cada uno de ellos agota su propia especie. Hay tantas especies de ángeles como ángeles. Y cada uno se identifica no se reconoce por su cuerpo, sino por su misión. Está totalmente identificada con ella. En nuestro caso no es así. Tenemos que descubrirla y tenemos que seguirla y conseguirla. Bien, pues esto lo comunica el ángel Gabriel a María. Y esos dos aspectos que pueden parecer contradictorios, sin embargo, son complementarios, son lo mismo. La contemplación de Dios y el cumplimiento de una misión, el ser mensajero. Y esto para todos, y muy particularmente para los esposos, es especialmente importante, porque la comunicación conyugal, el amor conyugal, surge de la oración. Cuando dos esposos rezan, si pueden juntos mejor, pero hablan con Dios del otro, del cónyuge, es ahí en la oración, contemplando al Señor, junto con el Señor, cómo se conoce al cónyuge. Ahí es donde se sabe lo que vale, lo que le falta, cómo está, qué necesita. Ahí es donde los cónyuges os conocéis y aprendéis a hablar o a callar, ahora o más adelante, de manera dulce o de manera imperativa. Acertáis ahí. El gran mediador matrimonial, porque los conflictos entre esposos son inevitables, el gran mediador es Jesucristo. En ocasiones también convendrá acudir a una persona, un especialista, un profesional, que pueda ayudarnos desde fuera y nos pueda decir, nos pueda poner tarea. Pero el gran mediador es Cristo. El matrimonio cristiano es entre tres y el protagonista es el tercero, es Cristo. Acudir a Él, y no solo en los momentos de crisis, sino habitualmente. Hacer oración, rezar por el cónyuge, mirarle con los ojos de Cristo. Ahí es donde realmente se le conoce y uno aprende los mensajes que puede transmitirle para caminar juntos. Bien, este es un primer aspecto de los ángeles, son mensajeros y nos enseñan a serlo también nosotros. En segundo lugar, el ángel es consolador. Es consolador, es un compañero de camino. El arcángel San Rafael, se nos cuenta en el libro de Tobías,
que fue enviado por Dios para acompañar al hijo de Tobías, a Tobías Jr., en un larguísimo viaje para cobrar una deuda que su padre tenía. Estaba viviendo ya la miseria, su padre era un hombre muy piadoso, muy caritativo, pero que había caído en desgracia, incluso había tenido un último incidente cuando unos pajaritos, mientras echaba la siesta debajo de un árbol, pues defecaron en sus ojos y le dejaron ciego. Tobías tenía que ir a recuperar esta deuda de unos parientes lejanos que no conocía y que vivían también en el Quinto Pino y no sabía llegar. Y ahí se presenta el arcángel San Rafael, transfigurado en persona, en hombre, y se ofrece a acompañarle. Y el viaje hasta allí y la vuelta son un éxito, pero mucho más allá de lo previsible. Porque atravesando el río Tigris, un gran pez atacó e intentó devorar a Tobías. Y con las instrucciones de San Rafael, Tobías capturó el pez y ya una vez fuera del río le arrancaron el corazón, el hígado y también la bilis y la hiel. Y continuaron camino, y cuando llegaron a donde se dirigían, resultó que aquel pariente tenía una hija llamada Sara que padecía, estaba endemoniada. Había el demonio Asmodeo que estaba enamorado de ella. Y se había casado 7 veces y en la noche de bodas el demonio había acabado con la vida de los 7 esposos. El caso es que Tobías se enamora de Sara y le pide a ese pariente, a Sara, la mano de Sara, pero Sara sabe lo que va a pasar y se lo cuenta, y sin embargo ambos confían en Dios, y en un brasero, el brasero de las oraciones, arroja el corazón y el hígado del pez, que acaba con Asmodeo. Esa oración, esa intervención de Dios, esa intercesión de Dios acaba con Asmodeo. Y serán muy felices. Regresarán con la deuda, regresarán con Sara, y al llegar a casa, Tobías, el padre, es ungido por la hiel del pez y recupera la vista. En fin, un cúmulo de bendiciones que llegan a través de San Rafael. ¿Qué podemos aprender de este suceso? Bueno, pues que los ángeles nos acompañan en el camino. Si cogemos el Evangelio, veremos cómo la vida de Cristo está todavía jalonada de la intervención de los ángeles. Los ángeles aparecen en Belén para anunciar a todos que ha nacido Jesús. Aparecerá también para advertir a José que Herodes le busca para matarlo y que huye a Egipto. Una vez en Egipto, para decirle que ya ha muerto Herodes y que puede volver, pero que no vuelva a Belén, sino que vaya a Nazaret, porque gobierna Arquelao, que es todavía peor que su padre. Y más adelante, cuando comience su vida pública, en el desierto los ángeles servirán a Jesús. Y en el último momento, en el huerto, habrá un ángel que consuele al Señor. Este ángel es maravilloso, un ángel capaz de consolar a Jesús, el ángel del huerto de los olivos. En la resurrección serán los ángeles los que adviertan a las mujeres que Jesús ha resucitado, y cuando la ascensión sean también ángeles quienes digan: ¿qué hacéis mirando al cielo a los apóstoles? Los ángeles acompañan toda la vida de Cristo y también la nuestra. Nos conducen y nos hacen favores patentes e innegables, decía San José María. Podría contar una anécdota que evidentemente no pretende tener nada de sobrenatural. Eran los primeros meses después de mi ordenación sacerdotal y claro, era bastante inexperto. Y venía de viaje desde Madrid aquí a Burgos y me encontré un accidente en la Nacional 1. Un coche se había salido, había dado vueltas de campana y habían llegado los bomberos, pero no la ambulancia todavía. Paré y pregunté qué pasaba y me explicó un bombero que eran franceses, eran 2 hombres, 2 adultos franceses y un niño pequeño.
Llevaban un coche con el maletero cargado de botellas con bebidas alcohólicas y uno de los dos ocupantes había quedado encerrado dentro del coche entre un amasijo de hierros. Estaban los bomberos intentando rescatarlo. El otro había salido por la ventana y estaba indemne, curiosamente, o estaba bien. Y el niño también había salido volando y en cambio se estaba muriendo. Bueno, yo me hice un lío, no sabía muy bien qué hacer. Empecé a repasar lo que había estudiado hacía poco y además eran franceses y yo pues el francés tampoco lo controlo. Y en ese momento llegó un coche, se bajó una chica, iba vestida de blanco, me acuerdo perfectamente, traje blanco, chaqueta, pantalones blancos, y se acercó y preguntó y le expliqué brevemente. Y me dijo, yo soy francés. Le dije, pues pregúntale a ese, al que estaban atendiendo los bomberos, si son católicos. Y se acercó y dijo, no, que no son católicos. Y yo pensé, pues este niño está muriendo, habrá que bautizarlo. Pregúntale si quiere que bautice al niño. Se acercó y volvió y dijo, no quiere que bautices al niño. Pero me dijo, pero yo creo que tenemos que bautizarlo. Yo le entretengo. Y se fue a hablar con aquel hombre. Yo fui a los bomberos, les pedí agua, me dieron una botellita de agua mineral, bauticé al niño y al poco tiempo se murió. Esa chica también al cabo de un poco montó en el coche y continuó camino. Evidentemente no era un ángel, pero se le parecía mucho. Esto es lo que hacen los ángeles. Intervienen, aparecen y desaparecen, prestan servicios. Y no solamente eso, sino que no solamente son fontaneros que solucionan problemas, sino que sobre todo acompañan, consuelan, quitan la soledad. Por contar, ya me perdonaréis, otro recuerdo que tampoco pretende en absoluto ser extraordinario. Hace unos años pasaba pues unas semanas en Praga y un día tenía una preocupación importante. Y me dirigí caminando por las calles de Praga a una iglesia donde sabía que había adoración perpetua, constante del Santísimo. Fui a rezar y ya era sacerdote, pero iba vestido de calle, de paisano. Y me senté en uno de los bancos de la iglesia con otra bastante gente que había allí rezando. Y en un momento salió de la sacristía uno de los monjes, porque era un convento, con su hábito, con su barba, y rezó un poquito delante del Santísimo y después, caminando, se dirigió a mí, había mucha gente, y me habló en checo. Yo dije, ni checo ni apenas inglés, soy español. Y me dijo, español, Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Ese hombre sabía solo estas palabras en castellano para decírmelas a mí, para pronunciarlas cuando alguien las iba a necesitar. Evidentemente, como digo, no pretendo que sea todo esto haya nada de extraordinario. Pero sí es imagen, sí es sombra de lo que hacen los ángeles. Acompañan, sirven, quitan la soledad, quitan la tristeza, quitan la depresión. Esta es una segunda función de los ángeles, por tanto. Es muy bonita la tradición de lo que se denomina la bendición de viaje. Cuando comenzamos un viaje, invocar a los ángeles, a la Virgen María, por intercesión de Santa María, que tengamos buen viaje, que el Señor esté en nuestro camino y que sus ángeles nos acompañen. Bueno, hay una tercera función, entre otras muchas posibles. Además de ser mensajero y de ser consolador, el ángel es amigo. Es amigo. El arcángel San Miguel aparece de manera muy principal en el Apocalipsis, librando una batalla enorme contra el gran dragón rojo que combate a la mujer que está a punto de dar a luz. Ese gran dragón es el diablo, evidentemente, y San Miguel es el que lucha las batallas contra el diablo que intenta devorarnos. El nacimiento de Cristo en nuestra alma.
¿Qué hace el ángel dando esas batallas por nosotros? En primer lugar, nos conoce como Dios nos conoce, es decir, conoce nuestra esencia, cuál es el proyecto de Dios para cada uno. No nos conoce desde el punto de vista físico, cuánto medimos, cuánto pesamos, o sociológico, o profesional, o aparente, sino el fondo de nuestra alma. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el proyecto de Dios para cada uno? Nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero es que además apuesta y lucha por nosotros. Combate. Cree en nosotros. Nos defiende. Y esto lo hace respetando nuestra libertad, sin jamás imponerse, de manera delicada, con inspiraciones, y finalmente persevera hasta el final. Nunca se cansa, nunca nos da por perdidos, aunque no lo invoquemos, aunque no nos acordemos de él. De hecho, los ángeles enseña la teología que nos acompañan después en la eternidad. Hay una representación muy bonita de Fra Angelico en que aparecen las almas de los santos llegando al paraíso, y allí están junto con sus ángeles, y allí juegan al corro de la patata o bailan una sardana con los ángeles, con sus ángeles, y les van llevando uno a uno hacia una cueva iluminada que representa la presencia de Dios, la contemplación directa de Dios. Por tanto, ¿quién reúne estas condiciones de conocernos mejor que nosotros, apostar por nosotros, respetarnos como somos, pero nunca renunciar a nosotros? Un amigo, esto es un amigo. No hay mejor amigo que el ángel. Por tanto, los ángeles no son esos putis que representamos a veces acompañando a los niños pequeñitos o impidiendo que les atropelle un coche, que también. Pero son mucho más serios y mucho más recios. La devoción al ángel es un espíritu puro que nos envía los mensajes de Dios, nos acompaña y es nuestro amigo. Por eso la relación personal con el ángel es tan buena, tan bonita. Así, para terminar, por concluir con algunas recomendaciones prácticas, te sugiero que le pongas a tu ángel custodio un nombre que resulte fácil. No lo llamas ángel custodio, que es como muy anónimo. Le pongas un nombre y le invoques en las necesidades. Pues al empezar un trabajo, cuando tengas un apuro, invócalo, pídele ayuda, dale trabajo. En segundo lugar, invoca al ángel de los demás, de las personas que quieres, para que les cuiden, para que les pongan alegres. Invoca al ángel de la ciudad, que también lo tiene. Aquí en Burgos, en el Arco de Santa María, hay una bonita representación del ángel de la ciudad, el ángel de Burgos. Cada vez que pasemos por delante podemos pedirle por la ciudad y sus habitantes. Pero muchas veces es posible que también las instituciones tengan su propio ángel, el ángel de la casa o el ángel de la iglesia, de esta parroquia. Después, invoca a los ángeles en las necesidades mundiales. Nosotros no podemos estar en las fronteras o en las trincheras, o no vamos a estar en el sínodo de la sinodalidad que comienza precisamente este domingo. Pero los ángeles sí. Los ángeles no ocupan lugar. No están ni delante ni detrás, ni en Europa o en África. Son espíritus, no ocupan lugar. Y están lo mismo aquí con nosotros que en Roma, o aquí que en Ucrania, en las trincheras. Y podemos acudir a ellos para que hagan su trabajo, para que ayuden allí a los más necesitados, para que asistan a los padres conciliares o sinodales. Y finalmente, los ángeles tienen una función preciosa que cumplir en la Eucaristía, porque están delante de la Eucaristía, a la que ven de frente, adorándola, y nosotros en cambio no podemos estar siempre, y podemos descansar en los ángeles para que custodien a Cristo en la Eucaristía, para que lo libren de las profanaciones, pero también para que lo libren de la soledad, de la indiferencia, y para que le adoren en nuestro lugar, porque no podemos estar siempre allí. Bueno, son algunas aplicaciones, entre otras muchas, posibles. Terminamos acudiendo a la Santísima Virgen, a quien invocamos como Reina de los Ángeles.
que es un título precioso que manifiesta la grandeza de María. Cuando el arcángel San Gabriel se aparece a María, se le hace sensible, visible en Nazaret, María no queda turbada por su presencia, como generalmente pasa, sino que entabla con él un diálogo, razona, reflexiona, le pregunta, le mira de frente, de tú a tú, y esto revela pues la grandeza de María. Es alguien capaz de mirar a los ángeles a los ojos, de dialogar con ellos. Es la reina de los ángeles, es la madre de Dios, es mucho más que los ángeles. Bien, pues ahí acudimos para que los ángeles hagan también sus veces, ¿no? Y nos cuiden como una madre, y para que les ponga a trabajar a todos, que falta hace en este momento histórico, en este sínodo de la sinodalidad y en este momento en que estamos convocados a una nueva evangelización en una cultura por primera vez post-cristiana.